En la mitología griega y romana, Apolo es uno de los más importantes y multifacéticos dioses olímpicos. Apolo ha sido reconocido verdaderamente como dios de la luz y el sol, la verdad y la profecía. El tiro con arco, la medicina, la curación, la música, la poesía y las artes. Apolo es hijo de Zeus y Leto, hermano gemelo de la cazadora virgen Artemisa. Se conoce como Apulu en la mitología etrusca, que claramente fue influenciada por la griega. Como patrón de la ciudad de Delfos, era un dios oracular, la deidad profética del oráculo de Delfos. La medicina y la curación estaban asociadas a él, ya sea de modo directo o por mediación de su hijo Asclepio, a quien conocemos también como Esculapio. También era visto como un dios que podía traer la enfermedad y la plaga mortal, además de tener el poder de curarla, por supuesto. Como jefe de las musas y director del coro, actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Hermes creó la lira únicamente para él, por eso siempre se ve a Apolo con su lira. Los himnos que eran cantados en su honor recibían el nombre de peanos. La música tenía para los griegos un significado más amplio de lo que se tiene actualmente. Es importante saber que la palabra música deviene del griego musike, que significa arte de las musas. Por eso los compositores recurren a las musas cuando están escasos de inspiración. La música era considerada una de las más importantes disciplinas, al igual que la aritmética y la astronomía. Una de las teorías más interesantes y desarrolladas por los autores como Platón y Aristóteles es la doctrina de Ethos, que estudia cómo cada tipo de música es capaz de afectar a las personas. Se conoce algo similar en la actualidad como musicoterapia. Esta relación siempre se ha encontrado en las diferentes culturas y tribus de todo el planeta. En Grecia, la música se asociaba al culto a Apolo. Tendía a la cama, al acto amatorio y a la elevación del espíritu. Mientras que el culto a Dionisio conducía a la excitación y el entusiasmo. De ahí viene el concepto de fiestas dionisíacas y bacanales.
Una de las formas musicales más destacadas de la época es el canto relacionado con la tragedia, lo que se conoce posteriormente como el teatro griego. No conocemos cómo era el sistema musical de sus modos y cómo sonaban. Sabemos que eran diferentes según el carácter que quería darse a la música: alegre, triste, melancólica, festiva, de reposo. Esta relación de ánimo con la música está presente en las escalas que se usan actualmente. Sin embargo, las afinaciones no eran como las que usamos, por lo que sonarían completamente diferentes. Respecto al ritmo, los griegos se basaban en la poesía según los grupos de sílabas. Estos ritmos se llamaban pies griegos y son conocidos como yámbicos cuando son de divisiones ternarias o coreicos cuando son de divisiones binarias. Ellos usaban dos tipos de duraciones, largas y cortas. También se clasifican según su comienzo sobre tiempos débiles o fuertes. Sobre los tiempos débiles eran anacrúsicos y sobre los fuertes, téticos. Algunos se consideraban también acéfalos. Esta denominación casi no se usa en la actualidad. Roma desde sus orígenes se desarrolla y consolida como poder militar, pero su aporte a la música no constituye una verdadera revolución. Aunque Roma conquistó militarmente a Grecia, la cultura griega influenció el nuevo imperio surgido en la península itálica. Los romanos se limitaron pragmáticamente a adoptar y actualizar sus costumbres, las tradiciones musicales de Grecia, del mismo modo que hicieron con el arte y la filosofía. A lo largo del tiempo, el Imperio Romano, a través de la asimilación de los pueblos conquistados como sirios, egipcios o alejandrinos, asimilaba sus instrumentos y costumbres, adoptándolas hacia fines rituales, guerreros, épicos e incluso el disfrute sexual. Para los romanos, el arte y la música se dirigían principalmente a lo pragmático y sensual, dedicando grandes esfuerzos para que sus manifestaciones artísticas fueran deslumbrantes por su tamaño, magnificencia y esplendor, ya que su finalidad era la exaltación del goce de los sentidos y de la vida, lo que se conoce como hedonismo. Esto explica por qué todas las costumbres y danzas de los pueblos conquistados por los romanos causaron en ellos gran conmoción y atractivo, gracias a su visión hedonista del arte, como las danzas de España, que se caracterizaban por sus movimientos considerados lascivos. Estas costumbres de los pueblos conquistados fueron relevantes fuentes de innovación para los romanos.
celebraciones musicales fueron de gran importancia en la antigua Roma. Generalmente se daban grandes fiestas en las que acudían numerosos músicos y coros que hacían las delicias de los oyentes con sus melodías y cantos. Los loculatores y acróbatas romanos divertían con juegos acrobáticos y musicales. Estos loculatores eran presentados tanto en calles como en las villas de grandes ricos y poderosos romanos. Durante estas jornadas musicales llegaban de todas partes del imperio músicos virtuosos que eran respetados y considerados en todos lados, ya que la música era considerada como un importante espectáculo, haciendo que estos músicos virtuosos gozaran de condiciones y trato muy especiales entre los romanos. Nerón fue músico y su locura por este arte fue tal que nombró a la música como principal elemento de felicidad de todo el imperio. Los virtuosos estudiaban bajo la tutela de memorables maestros, debían llevar una vida metódica y sana, realizaban giras de conciertos por el imperio y recibieron pagos importantes, y numerosas familias patricias continuaron la práctica que se había iniciado con los famosos Graco, Tiberio y Cayo Semporio hacia el 1100 a.C., de enviar a sus hijos a las escuelas de música y de danza. Entre estos virtuosos destacaron los griegos como Terpnos, gran citarista y maestro de Nerón, Menícrates, Polón y Mesómedes de Creta, entre otros. También las mujeres romanas, tanto aristócratas como cortesanas, practicaban el arte de la música como cantantes e instrumentistas. Los instrumentos solistas más usados en Roma eran la lira y la cítara. La lira es una especie de arpa hecha de madera con 10 cuerdas. Su forma y tamaño variaba y su sonoridad era considerada como signo de felicidad. La cítara es en realidad una variación de la lira, siendo la cítara un poco más grande y por consiguiente más grave y profundo su sonido. Otro instrumento importante era el aulos, una flauta doble con agujeros y lengüeta. En el teatro, la música jugaba un papel muy importante. La tibia, simple o doble, otro instrumento de viento que desciende del aulos griego, acompañaba las partes cantadas de las obras. Y en los intermedios de los espectáculos se ofrecían números musicales a cargo del tibicero.
Durante el reinado de Servio Tulio, 578 a 534 a.C., sexto rey de Roma, fueron introducidos los grupos de músicos en las legiones romanas. Se establecieron así los cornicem, tocadores del cornú, y los tubicem, tocadores de tuba. Tenían graduación de suboficiales del ejército, lo mismo que los abanderados. Posteriormente, y hacia el año 400 a.C., estos grupos militares y ceremoniales romanos se integran por flautas, cornos y trompetas de muy variadas formas y tamaños, e instrumentos peculiares como la flauta siringa, syrinx, y el lituo, litus, o trompeta curva. Lucio Cornelio Sila, entre el 138 y 80 a.C., tuvo entre sus servidores al rico Liberto Crisógono, el cual contaba entre sus propios esclavos a un gran número de instrumentistas y cantantes que se encargaban diariamente de mantener un permanente ambiente musical en su residencia. En general, muchos esclavos eran entrenados como músicos. Según el historiador Paul Henry Lang, el emperador Calígula escuchaba música de orquesta mientras navegaba por la bahía de Nápoles. Nerón, además de exhibir sus propias cualidades de citarista, implantó en el año 60 los festivales sagrados. En ellos la música cumplía un importante papel. Más tarde, el emperador Tito Flavio Domiciano estableció los Juegos Capitolinos, en los cuales se premiaba la actuación de instrumentistas, músicos, cantores y poetas. En tiempos del emperador César Augusto, del 63 antes al 14 después de Cristo, el aulos, instrumento heredado de los griegos, incrementó sus dimensiones y llegó a ser un instrumento del tamaño similar al de las tubas. Y el historiador Amiano Marcelino, entre el 340 y el 400 después de Cristo, nos habla del uso de grandes liras que debían transportarse en carros. Y también aumentó el número de ejecutantes, de manera que formaban conjuntos de músicos impresionantes. Los autores más famosos fueron Plauto, cuyas obras más conocidas son El Anfitrión, Los Cautivos, El Cartaginés y Los Menecmi, y Tarencio, que escribió Andria, Los Hermanos, Formión, que dieron a la música vocal, sobre todo, un papel fundamental en sus obras. En la tragedia, el principal autor fue Séneca. Entre las obras del filósofo quedaron 14 tragedias. Medea, Las Troyanas y Agamenón son algunos de sus títulos. Como dato interesante, hacia los años 180 y 260 después de Cristo, aparece un personaje que en principio fue una noble romana que posteriormente se convirtió al cristianismo, cuando aún no era la religión oficial del imperio. Evidentemente esto la llevó a su martirización y muerte. Más tarde será canonizada por la Iglesia en 1594 por el Papa Gregorio XIII y es conocida como Santa Cecilia, patrona de los músicos, los poetas y los griegos. Para finalizar, escucharemos el Epitafio de Sediquilos. Esta es una pieza de importancia singular en la historia de la música, ya que es la primera pieza musical completa que se conoce con notación o partitura completa. Es un fragmento de inscripción griega tallado en una columna de mármol puesta sobre la tumba que había hecho construir un tal Sediquilos, o Cecilio, para su esposa Euterpe, que en griego es la musa de la música. Cerca de Trales, en Asia Menor,
a unos 30 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, en Turquía. Aunque sabemos que los griegos ya escribían su música según su alfabeto, no nos ha quedado casi nada de esas primeras notaciones que inventaron. A menudo eran indicaciones de bases para improvisar, y claro que es difícil de interpretar. Escucharemos ahora una versión cantada. La traducción del texto en griego al castellano sería: mientras vivas, brilla. No dejes que nada te entristezca, porque la vida es corta y el tiempo exige su retribución. Nosson zesfenu meden olosulupu prosoligones titozen totelos ochronos apeti Nosson zesfenu meden olosulupu prosoligones titozen totelos ochronos apeti